¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo te va, Dan? Muy bien amigos, aquí golpeando la mesa. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Nos ayuda muchísimo, señores. Dejarnos sus comentarios, opiniones, recomendaciones, datos curiosos, lo que se les ocurra, señores. Vamos a ver una recomendación. ¿Cómo se llama la banda? Así es una banda que se llama Hollow Prophet, que es de San Antonio, Texas, ahí en Estados Unidos. Excelente, saludotes a nuestros camaradas de San Antonio, Texas. Tenemos muchos paisanos que radican allá en la Unión Americana. Nos escriben, a veces nos piden canciones, pero bueno, abrazotes a todos nuestros paisanos, señores. Entonces, esta es una banda que es formada por varios integrantes de otras agrupaciones y pues se juntaron para hacer como supergrupo, ¿no? Perfecto. Ellos tocan deathcore y se formaron en 2017. Excelente, pues hemos tenido la experiencia en algunas bandas de death metal, en este caso de deathcore, que pues tienen buenas letras, ¿no? Son críticas, son crueles, pues son muy duras en realidad. Son duras, entonces son filosas, ¿no? A mí me gustan, la verdad. Vamos a checar qué tal está la letra de esta canción. ¿Tú cómo ves, Adán? Pues bastante bien, la canción se llama Scumfuck o Scum Prophet. Así es. Y bueno, ellos se caracterizan por que también sus letras pues son antirreligiosas, ¿no? Y también tienen parte de horror en ellas. Muy bien, vamos a utilizar un método que hemos estado haciendo en otros videos, señores, donde tenemos que sincronizar el video con la reacción que hacemos. En este caso, pues si tienen a otro dispositivo, un compañero, la novia, están ahí pasándola bien, pues en uno ponen el video, vamos a dejar en la cajita de comentarios el enlace al video y en el otro celular ponen nuestra reacción. Eso lo hacemos para evitar que nos bloqueen los videos o nos pongan cualquier restricción. Entonces esperamos que pues nos apoyen en esta faceta y no haya ningún problema. Sí, tenemos la posibilidad de hacer pues todo lo que nos pidan, ¿no? Todo, realmente. Porque desafortunadamente, y somos como redundantes en eso, pero nos han pedido algunos grupos que desafortunadamente pues no tienen permiso, sale bloqueado a nivel internacional, mundial, sí, más bien. Y no se puede utilizar, pero vamos a hacer un conteo, señores, para ver esta canción, ver la letra y toda la onda. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos, señores, con Hollow Prophet. Ahí está su logotipo, mira. Con todo desde el inicio. El video un tanto oscuro, pero se ve lo principal, que son los integrantes, ¿no? Tocando. Pero está bonito. Esa guitarra se escucha súper ruda, ¿eh? La guitarra es como un hacha dándole a un árbol, por no decir a un cuerpo, ¿no? A un árbol. Sí. Pero bueno, aplicaría también como dándole un cuerpo, sí, unos hachazos, pero de poder musical, señores, no de otra cosa. Ah, sí, mira, el adoctrinamiento y el miedo. Como hemos dicho, son críticas directas, no se andan con tapujos. Estos señores que hacen el death metal o el deathcore. Los bastardos humanos anhelan su guía y por eso lo traeré. Inhala los humos de este sermón, te liberará. Si están ahí hablando un disque profeta, ¿no? Muy buen paneo de la guitarra. No, y la batería también bastante precisa. Así es, se oye bien. Y ruda en donde debe de ser ruda. Así es. Muy bien, Pride. Obedece. Sufran por siempre como esclavos. La voz está bastante brutal, Esa que dice Pride está más ligerita, pero está buena, Me gusta.
Ese doble bombo. Se escucha muy bien, ¿eh? Sí, como un rafagueo, ¿no, Adán? Sí. Como una ráfaga de arma larga, señores. Pero me gusta porque sabe dónde meterlo. Así es. Sí, pues sí, es una crítica, señores, como les decíamos. Muy bien esa guitarra. Ahí como que le quiere meter entre suspenso y dramatismo. Y al fondo se escuchó como una campanita muy pícara, ¿eh? Están bien rudos estos señores, ¿eh? Me recordaron un poco a... ¿Te acuerdas de Spawn of Possession? Spawn of Possession, muy buena banda, que ya no existe, ¿no? Sí, desafortunadamente. Pero también muy buena banda. Qué bonito detalle ese. Sí, muy bien. Como, no sé que sea campanito, un tecladito. Sí, es como bastante bien. Como un piano, algo así, señores. Pero está bien. Está brutal esa voz, ¿eh? Está, híjole. Está hasta intimidante. Sí, sí, claro. Si escuchas que alguien te grita así en la calle en la noche, yo creo así te da un buen susto. La mutación está completa. La tierra será podrida como consecuencia. Por andar creyendo en falsos profetas, ¿ya ven? Es lo que dice. Exterminación. El profeta de la escoria. Está... Ay, no. Les digo que está brutal la voz, ¿eh? Para eso creo que debe tener una técnica muy bien desarrollada, señores. Bueno, yo no lo podría hacer. No, yo creo que muy pocos podrían hacer eso, ¿eh? Sí. La batería ruda. Sí. Sí. Hasta ahí llegó. Sí, definitivamente sí. Esa batería, como decías, parece que va metiendo rafagazos de metralleta, ¿no? Sí, como dice Adán, hay momentos en los que, bueno, hay donde sabe meter esos adornos de ráfagas de bombo, así, se oye bastante golpeador, ¿no, Adán? Te taladrea los oídos. Sí. Pero lo padre es que no es siempre, nada más es ciertos cachitos. Es que sabe dónde. Y eso es lo bueno, señores. La voz es brutal. Tengo entendido que a muchos no les gusta esta voz, hasta creo le dicen como voz de marrano, voz de puerco, no sé cómo le digan, señores. Yo la verdad creo que de todas las que hemos escuchado hasta ahorita este ha sido el cantante que escucho con esa voz. Las otras bandas no han llegado a ese extremo de tener como una voz muy brutal, un gutural al extremo, y hay partes donde se la prolonga, Dan, o sea, hace el canto gutural largo. Es sorprendente, les digo. Ya es muy independiente los gustos, y entiendo que hay muchos a los que este tipo de técnica en este tipo de extremo no les gusta para nada. Yo no la había escuchado, les repito, pero la verdad me gustó. No le veo algo malo, Adán. La verdad lo veo muy rudo. Sí, es que esa es la palabra, ¿no? Rudo y también brutal. Porque lo ves cantando y ves ahí como estás, y digo, uno lo quiere imitar, pero sí, no, nada, ¿verdad? No. Y aparte de si es o no es voz de puerco, si les gusta o no les gusta, la verdad es que sí se le entiende lo que canta. Sí. Hemos escuchado a algunos otros que hacen voz gutural, pero no se les entiende, y más, o muy poco, ¿no? Y más clara la voz gutural, ¿no, Adán? Exactamente, más clara. Y sin embargo aquí tiene ese... Es pura energía, es puro poder. No solo la voz, todo en su conjunto. Está muy poderosa esta canción, incluida la letra. Así es, la letra es poderosa, pero espérense tantito. Lo que es el bajo, sostiene, señores. El bajo aquí no tiene un papel muy sobresaliente, la verdad. Pero lo que me gusta es que va sosteniendo muy bien como base. Aquí lo que siento que resalta mucho es la batería y la guitarra.
por eso digo que el bajo sostiene, la batería va súper maciza, aparte de que como está editada, está súper bien, se escucha perfecta, alcanzas a escuchar todo, toms, o el bombo súper, con un ataque excelente, la batería, los platillos, y la guitarra todo el tiempo está macheteando, Adán, todo el tiempo se oye ahí presente, cómo se oyen los rasgueos, ¿no, Adán? De esos que como navajazos, órale, se oyen así, señores, unos buenos navajazos, o hachazos, como dije, al cuerpo, porque sientes aquí, ¿no? Con los audífonos, ahí van esos machetazos, navajazos, como quieran decirle, y la voz pues termina de complementar todo. Los elementos que le ponen, les digo que una como campanita en una parte muy pícara, se oye bastante bien porque no te lo esperas, y luego ese como piano, ¿no, Adán? Va haciendo una escalita muy, muy sutil, pero que al final de cuentas sí entra. Y además hay que sumarle que también hay otra voz gutural, más aguda, pero gutural al fin, y las dos se complementan bastante bien. Me gusta que también el guitarrista, a pesar de que sí va también muy brutal, va metiendo ahí unos adornos bastante bonitos. El baterista pues no se diga, ¿no? Se escuchan con una claridad, es que todo se escucha con demasiada claridad, para bien, no para mal, porque todo está muy bien ejecutado. Todo a mí en conjunto, a mí la verdad me agradó bastante, les digo, independientemente de si les gusta o no les gusta la voz de Puerco, esta a mí me parece que suena bastante bien. Yo no he escuchado que hagan así los Puercos, la verdad, no sé por qué le digan así muchos, y siento que más que eso, creo que es una técnica muy bien implementada, ¿no? En este caso en lo gutural, ha de tener hasta algún nombre en específico este tipo de técnica gutural, no sé, ahí si ustedes saben, ahí pues infórmenos, porque pues no le veo el motivo porque lo llamen así, ¿no? A lo mejor por los como gruñidos que se escuchan. Puede ser. Pero les digo que a pesar de eso, se distingue claramente qué es lo que está cantando. Eso es muy padre. Y eso es pues yo lo veo como una ventaja sobre muchos otros grupos que no se les distingue, ¿no? Aquí sí se entiende bien, vas leyendo la letra y, mira, aquí va diciendo esto y va diciendo el otro. Claro, y eso está bastante bien porque te ayuda a que te adentres más a la canción. Así es, eso es muy bueno. Y vámonos a la letra, señores, que aquí en este tipo de melodías es una parte esencial. La letra es filosa, es directa, también es brutal, es cruel, porque hace una crítica como muy clara, señores. La crítica está ahí sin tapujos, sin esconder palabras, sin aventar indirectas, sin metáfora. La crítica va como un puño, ¿no? A la quijada, ¿no? Órale. Así yo la siento, Adán, esa letra. Es así, ¿no? No te voy a suavizar las cosas. Aquí conmigo es así y te aguantas. Así es. La crítica es ahí hacia la religión, porque es claro que durante años ha abusado de ese profeta que supuestamente va a llegar, ¿no? Que va a llegar a purificar el mundo, a hacer un mundo mejor. Y también hay una crítica a todos aquellos que están esperando que llegue ese profeta. Así es. Que como borregos, ¿no? Les están creyendo a los otros que sí va a llegar ese profeta y que todo va a ser mejor. Y hay ahí como una especie de resentimiento social, porque dicen, ¿no? Pues aquí va a llegar el profeta, pero ahora sí va a acabar con todos para que se les quite. Así es, señores, eso es muy, pues no es impresionante, porque quien no es fanático de alguna religión o de algún tipo de pensamiento de este tipo, pues sabe que son cosas pues que pues no han sucedido, ¿no? No. Y que, digo, cuando pasen, pues ya cambiará uno la forma de ver este tipo de pensamientos. Pero mientras no, todo se queda como en ciencia ficción, fantasía, solo puedes verlo en películas, en libros, folletos o en la imaginación, ¿no? Y al final también creo que es bueno que exista, porque así surge el querer cuestionarse si es real. Y eso es bueno para la mente, para que la abras, ¿no, Adán? Abras la mente y no te quedes encerrado en eso, porque imagínate si no existiera
entre comillas, poder pensar libremente, pues estuvieras atorado con esos miedos, ¿no? De que ya va a llegar el Mesías, el Salvador, y yo me porté mal, y ya va a llegar y va a ser al primero que con el dedo me va a desaparecer, ¿no? Digo, ya estuvimos en una época de la humanidad en el oscurantismo. Así es. Ya lo vivimos, ya sabemos lo que es estar esperando o creyendo, ¿no? A la religión que según nos va a ofrecer un mundo mejor. Hasta la fecha no ha sido así, al contrario, se han beneficiado y se han enriquecido a partir del sufrimiento de la gente o de la creencia de la gente. Entonces está bien, me gusta que haya bandas que sí se atrevan a hacerlo directo, que no traten de disfrazar nada y que todo en su conjunto, letra, música, voz, sea brutal, porque creo que con ellos, con Hollow Prophet, sí aplica esa palabra, son brutales. Y bueno, ya de último, pues desafortunadamente son bandas no tan populares por lo mismo de pues lo directo de sus letras, lo brutal de la voz, la música, que puede llegar a ser molesto para muchas personas. Pero bueno, si uno se diera la oportunidad, por lo menos de leer la letra, cambiaría un poquito, ¿no? La forma de ver estas bandas. Ya le hicimos a Spawn of Possession, que es algo parecido en cuanto a música y letra, a Black Dahlia Murder, que es también muy parecido, un poco más sutil en toda la música y la voz, pero van dirigidos hacia un mismo tipo de pensamiento y crítica. Entonces a mí me gusta mucho que se le critique a lo que no le gusta ser criticado, señores. Eso a mí me parece genial. Y ahí están nuestras otras videoreacciones de esas bandas. Vayan a checarlas, escúchenlas, vean las letras, porque también hablamos un poquito de ello. Y cada banda tiene sus historias y son crueles, señores. Así es que aguas. Un tanto diferente de lo que habló esta letra de ¿cómo se llama la banda? Hollow Prophet. Hollow Prophet. Pero interesante, señores. Entonces yo los recomiendo. Vamos a escuchar más canciones de ellos, a ver qué tal se la rifan. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Si nunca han escuchado algo parecido, pues sálganse un poquito de su zona de confort y denle la oportunidad. Ya si no les gusta, bueno, ya ni modo, pero por lo menos ya conocieron algo nuevo. Así es, señores, muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos abrazotes, no olviden suscribirse, nos ayuda muchísimo, también darle like, compartir ahí con todos sus amigos. Miren estos señores cómo hablan de la música, a ver qué nos dicen. O a lo mejor ni saben nada esos señores. Ni saben nada, están re feos. Puede que digan eso, pero no importa, vamos a seguir haciendo videos porque nos gusta la música. Déjenos sus likes, comentarios, una recomendación. Y ahí poco a poco la vamos haciendo, señores. No se desesperen. Los queremos, les mandamos un abrazote. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Vámonos, Adán. Adiós.